no los echamos. En cambio, los inmigrantes los odiamos porque son pobres, ¿no? Entonces, hay esta consideración, podríamos decir, etnocéntrica. Son inferiores, ¿eh? No son, podríamos decir, como nosotros, entonces, ¿qué nos van a traer de bueno? Nada. Y esto es muy grave, pues por ahí empieza la desintegración de la patria. ¿Ven? Eso es lo que les preocupa, la desintegración de la patria. La leyenda de la Torre de Babel, y muchas veces se consideraba que eso era Buenos Aires, una Torre de Babel, porque dice, salías a la calle y escuchabas hablar todas las lenguas y no entendías lo que hablaban. Dice, Buenos Aires es Babel. Es bien significativa al respecto. La dispersión de los hombres comenzó por la anarquía del lenguaje. Imagínense que para un hombre de letras esto es terrible. Por eso, de ahí la importancia que se le otorgó a la educación, fundamentalmente, como llamaban ellos, instrucción pública. ¿En qué consistía esa instrucción pública? En integrar al hijo del inmigrante para que a través de la lengua, del lenguaje que aprende, podamos también integrarlo a nuestra nacionalidad. Porque si no, ¿qué vamos a hacer con los inmigrantes? O sea, esto era una preocupación fundamental de esta época. Y vuelvo a leerles de Joaquín B. González, este tucumano, que dice, las nacionalidades, en el juicio del siglo, no son árboles adventicios nacidos en tierra movediza, de la semilla viajera que el viento transporta a su capricho a una región a otra. Como diciendo, las nacionalidades no son algo natural y espontáneo. Ellas son como los gigantescos olivos, ombúes o encinas de los solares paternos, cuyas raíces se pierden en las más profundas capas del suelo, es decir, están anclados desde hace largo tiempo en este suelo. Recogen su savia de los más remotos países y cuya sombra ha cobijado generaciones y más generaciones de abuelos y nietos. Esta es una concepción muy arraigada generalmente en las nacionalidades, de que aquellos que pertenecen, digamos, a familias patricias, tienen raíz, y los adventicios, inmigrantes, no tienen raíces. Entonces, los que recién vienen de los barcos, los nuevos inmigrantes, no tienen como las familias que están acá desde ya todo un siglo, digamos, sus raíces de generación en generación. Estos son otra cosa, ¿ven? Una especie de visión, podríamos decir, bastante etnocéntrica. Y lo que constituye la personalidad, el alma, el timbre, la fuerza y vitalidad de una nación es la constancia y convencimiento de la ley de unidad que vincula el núcleo viviente con sus remotos orígenes ancestrales. Nuestra nacionalidad será, pues, más perfecta y consciente mientras más hondamente pueda atestiguar las raíces de su genealogía y los fenómenos, lecciones y caracteres de su historia serán tanto más ejemplares y docentes cuanto con mayor precisión puedan determinarse sus orígenes, es decir, cuanto más pertenezcan, podríamos decir, a su raíz ancestral, sus orígenes, sus conexiones, sus ascendencias en el pasado inmediato de los 3 siglos coloniales y en el más remoto de la raza materna,
en la cuna europea de la civilización de que proceden su sangre y su genio. Como verán, era bastante selecto para establecer esta, podríamos decir, visión de lo que podía ser la nacionalidad. El juicio del siglo observa con alarma que la misma clase llamada a ser dirigente ha descuidado precisamente la educación. Esto les preocupa muchísimo. Dice, esto nos pasa culpa nuestra. Por la genial y congénita desconfianza recíproca de las altas clases hacia los que de la educación se ocupan, ya porque las influencias religiosas dominan aún el alma de la clase plutocrática, ya porque una indiferencia censurable parece aquejar el ánimo de las gentes acaudaladas, o sea, indiferencias censurables, superficialidad, acerca del fomento privado de la cultura pública. Como diciendo, de esto que está pasando, que vienen ellos, podríamos decir, sin educación, y que nosotros la hemos descuidado en las clases superiores por dos motivos. O porque la hemos absorbido con la religiosidad, ¿no es cierto? Y entonces no hemos dado valor a la educación, o por superficialidad, es decir, indiferencia, ¿cómo la llama? Indiferencia, esperen, indiferencia censurable, es decir, vimos esos artículos así que mencionaban a el rico común argentino de vida superflua, que vivía más en Europa que acá, que solo se preocupaba, digamos así, por sus fiestas, cuando venía quería emular, es decir, reproducir la forma de vida parisina, y por lo tanto lo que le preocupaba era que su casa de Buenos Aires se pareciera lo máximo posible a la de París, que las fiestas que se hicieran en su casa fueran parecidas a las de París, y entonces dice, han abandonado el fenómeno de la cultura pública. Es decir, no les importa la educación. Y entonces nos pasa esto. ¿Ven el llamado de atención que hacen todos estos autores? Podríamos decir con distintos matices, pero con el común denominador de esta preocupación en torno al centenario. ¿Qué va a ser de nosotros si realmente no nos preocupamos ahora de todo esto que está pasando en torno al centenario y que tenemos que de alguna manera hacernos cargo, porque lo que nos espera, el futuro como nación, va a ser terrible. Bueno, esto es como podríamos decir la síntesis de este, para mí, interesante capítulo, ¿no? de uno de los aspectos de la generación del centenario. El que me queda por ver de esto es, digamos, esos que se llaman los fundadores, que son, digamos, filósofos ya, ¿no? O sea, fuimos viendo desde la dimensión, podríamos decir, cultural, social, literaria, y terminaríamos de ver este momento con qué dicen los filósofos sobre este momento. Es decir, cuál es, podríamos decir, no el juicio de los literarios, sino el juicio que van a hacer los fundadores, fundamentalmente, desde lo que se llamó el antipositivismo, que fue lo que los unió en ese común denominador contra un pensamiento que obviamente ya está denunciado también por los literatos, etcétera, como materialista, pragmatista, utilitarista, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestro pensamiento? Y además, una preocupación que aparece, me falta mencionar el tema del revisionismo histórico que empieza,
y también la necesidad de buscar una historia de la filosofía acá. Es decir, no tenemos historia de ideas filosóficas, tenemos historia de la literatura y tenemos historia, podríamos decir historiografía, es decir, historia de los hechos. Y historia del pensamiento no hay. Entonces empiezan todos a tratar de escribir rápidamente alguna historia de la filosofía porque no existe ninguna. Esto lo vamos a terminar de ver entonces la clase próxima para, digamos, poder tratar de cerrar este capítulo que es muy importante, por eso lo hemos llamado como un giro hermenéutico, porque realmente es una reacción de un fin de ciclo, digamos, y un inicio de una nueva etapa. Inicia el siglo, pero también inicia una nueva manera en que queremos ver la Argentina, fundamentalmente a través de sus valores, a través de sus ideas, y para eso, obviamente, necesitamos una literatura, como para toda idea de nación, ¿no? Una historia, una visión de la historia, y también de la filosofía. Y con la filosofía nos vamos a encontrar en problemas porque obviamente el positivismo está ya, podríamos decir, pasado de época, no se corresponde. Encima, ¿qué origen tiene? Es de origen francés y también inglés, con lo cual es el pensamiento, podríamos decir, antihispánico, entonces no coincide. Eso también va a ser un elemento muy importante en el antipositivismo, que los positivistas eran fundamentalmente de origen francés o inglés. Y entonces, si recuperamos lo hispánico, no podemos seguir en el positivismo. También es una cuestión, podríamos decir, de cierta coherencia, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver la vez que viene, porque ahora son ya pasadas menos cuarto y creo que ustedes ya tienen su clase a las 6. ¿Alguna pregunta tienen? Genial, profe, esta referencia a la literatura o sea, y su relación con la filosofía, porque siempre tuve esa pregunta, ¿cómo se había dado eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo? La armonía entre los dos movimientos en la historia, porque en parte es mucho más importante la literatura para muchos sectores, Argentina, sobre todo en esa época, pero no tenía esa relación con el positivismo. Sí, lo que pasa que cuando, ya por eso es bastante frecuente, ¿no? Encontrar que cuando la filosofía falla, por decirlo de alguna manera, o falta, ¿no? Bueno, desaparece como aportando la literatura. Y en el caso de América Latina, que el positivismo marcó toda América Latina, fíjense la importancia que tuvo no solo en Argentina, sino en el resto de los países, la literatura, ¿no? En esta época. Si uno, por ejemplo, estudia la cultura de los países latinoamericanos, lo que encuentra es que son más representativos y más conocidos y más famosos sus literatos que sus pensadores. Y eso tiene que ver con, realmente, por eso es como una llamada de atención que tenemos que tener nosotros filósofos cuando vemos que en filosofía se acude tanto a la literatura, o que es la literatura la que está aportando tanto las ideas, es porque algo le está faltando a la filosofía. Entonces, pero en este caso también es necesario conocer qué piensan, porque son muy intuitivos de alguna manera los literatos. Fíjense, estos hombres de letras, todos dan, podríamos decir, en el clavo de la problemática espiritual, ideal, que es la falencia que están viendo en la cultura argentina. Y obviamente con una filosofía positivista como la que imperaba era imposible llenar ese espacio, y entonces la llenan ellos. Y bueno, me parece que son autores que generalmente los escuchamos y son bastante buenos autores literarios, y
digamos, uno puede no compartir totalmente su pensamiento, pero que tienen algunas ideas de un valor extraordinario, no cabe duda. Y de alguna manera también representan, en cierta forma, nuestra identidad. Es decir, cada uno de ellos representa, podríamos decir, un aspecto de la identidad nacional. Cada uno de ellos tiene algún componente de esto que llamamos la identidad nacional. Y fíjense que sus obras, de alguna manera, podemos decir que ya son casi clásicas, ¿no? Como, bueno, de la Guerra Gaucha, o El Payador, o Amerindia, etc. En este momento tal vez no sean los más, podríamos decir, actuales en cuanto a moda, ¿no? Sobre todo, bueno, Lugones, tal vez por su después historia incluso personal. Ustedes saben que se suicidó en el Delta, que en el Delta está, era muy común en esa época, y así como ya están los barrios cerrados, antes en el Delta había recreos, sobre todo para fin de semana, donde la gente podía ir y era una especie de hotel, hosterías. Se podía quedar un fin de semana largo, y él un fin de semana alquiló en un hospedaje una habitación, y ahí se suicidó. Y tenía una historia muy, digamos, romántica, muy complicada, porque, bueno, él era un hombre casado que se había enamorado de una joven con la que aparentemente, digamos, tuvo una relación meramente, según, fíjense que para que se diga que realmente su relación era meramente platónica o de amistad, pero fue, podríamos decir, muy criticado por su hijo, y eso entonces se ve que le afectó mucho, y bueno, estaría depresivo, y además era ya la época en que el suicidio era un común denominador de varios escritores, piensen Quiroga, etc. Y entonces, no es extraño, pero bueno, tuvo un final, podríamos decir, bastante triste, y la historia, de alguna manera, sobre todo actualmente, por esta cuestión así política, podríamos llamar, no lo mira con simpatía. Pero bueno, más allá de eso, era un gran escritor, y también participaba de este ideario, ¿no? de una especie de reconstrucción, podríamos decir, de la identidad a partir del elemento hispánico, buscando los elementos propios que tenía que ver con esa identidad, como en el caso de Lugones, el gaucho. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, No, bueno, profe. bueno, le agradecemos mucho a Marcos, que realmente es el que nos posibilita estos encuentros. No sé si lo habrá grabado, porque lo pudiste Sí, sí, grabar, lo ¿sí? grabé, sí. Se me cortó, Sí, se me quedó loca mi computadora, salí, tuve que volver, pero está grabado, sí. y sí, la tecnocracia es tremenda, pero bueno. Bueno, porque ¿quién era que pobre que nos pidió que si lo podíamos... Sofi Faraona, creo. Sí, Eso, entonces, bueno, si lo podés subir y está grabado, sí, sí, bueno, sí, ya está. En perfecto. 5 minutos Así ya puede. está. Bueno, y entonces la vez que viene terminamos este capítulo, que me parece que es importantísimo, porque muchos pensamos que siempre fuimos así hispanistas, nacionalistas, que siempre tuvimos ideas, podríamos decir, de nuestra identidad, y la verdad que recién, fíjense, esta reconversión aparece como un planteo del centenario, ¿no? O sea, el siglo XIX en eso, podríamos decir, es un pensamiento bastante lejano a esa raíz hispánica, podríamos llamar también criolla, gauchesca, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, indígena también, obviamente. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista cultural,
podríamos decir que esta conciencia es bastante nueva, es decir, tenemos un siglo prácticamente de esta búsqueda de identidad, ¿no? Eso es bueno saberlo, porque a veces pensamos que el 25 de mayo, el 9 de julio, pensábamos como pensamos hoy, y la verdad que era, o en los años, en la Constitución del 53, o en la generación del 80, a la que muchas veces con mucha razón se admira, y con otras a veces también se la critica, ¿no? Bueno, eso también depende mucho de las épocas. Sabemos que por momentos los personajes se vuelven héroes y por momentos son villanos. Entonces, es muy difícil mantener el equilibrio con respecto a esto. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, entonces el miércoles próximo. Dale, buenísimo. buenísimo. Gracias, Sí, profe. profe, gracias por todo. Hasta el miércoles. Gracias, Chao. profesora, nos vemos. Chao, hasta el miércoles. Gracias, gracias Marcos. Chao, hasta el miércoles.